Bueno, ahí estamos, señores, 9:05, la temperatura en Buenos Aires. 29 grados, Marcelo. Vamos a repasar algunos de los temas de este día con algún comentario sobre dos definiciones ayer de carácter ministerial que me llamaron la atención. Empezamos por esta resolución del AFCA. ¿Vieron lo del AFCA? Es una pavada. ¿Qué pasó? Pero que tiene una explicación. A ver. A mí me parece que la tiene. El AFCA ayer resolvió, el AFCA es el organismo que controla y regula los medios de comunicación en Argentina, que cuando un canal de televisión pase un tape, un video, debe poner fecha y lugar de las imágenes que se emiten. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? No sé, la verdad que para perder el tiempo. Pero esto debe tener una explicación, porque la presidenta ha mencionado varias veces que le resulta muy molesto que los canales repitan los tapes, porque está esta teoría de que los hechos en Argentina no ocurren porque ocurren, sino ocurren porque los medios los cuentan. Entonces los hechos cobran vida porque los medios de comunicación los repiten, ¿no es cierto? Y la repetición, a juicio del gobierno, es poco menos que un delito, ¿viste? Porque sí. la pantalla dividida, la repetición de los temas, si ocurre un saqueo, ¿qué hacen los canales con el saqueo o con el delito? Y o con el episodio? Lo repiten, obviamente, porque son las noticias del día. Hoy en día tenemos en Buenos Aires solamente que debe haber 5 canales de noticias, más los noticieros de los canales abiertos, que están todo el día informando de todo lo que pasa, y muchas veces, por supuesto, las cosas se repiten porque pasan en todas partes del mundo. No, y bueno, y gracias a Dios, las sociedades democráticas, obviamente, son sociedades que quieren informar. Mirá, si no hubiera estado la televisión en Tucumán, no hubiéramos sabido todo lo que pasó. Dentro de poco va a ser ilegal el periodismo. Claro, esta resolución del AFCA, que parece inocente, y que establece en este caso que los canales tengan que poner fecha y hora de un tape, no quiero pensar que sea el principio de una serie de regulaciones que establezcan lo que se puede poner y lo que no. Porque viste que los problemas estos empiezan siempre por algo, y por lo general empiezan por una pavada. Así empezaron muchas de las barbaridades que ocurren en la Argentina y en el mundo. Entonces, esta cuestión de carácter menor, que parece inocente y que establece que los canales deban informar a la gente a qué hora y qué día ocurrió tal o cual hecho, bueno, puede convertirse en una cuestión más complicada, siendo que está todas estas teorías suscriptas por el gobierno nacional y en particular por el presidente, respecto de que el problema justamente es la televisión, no los hechos. Sin duda. Y además, Marcelo, con un antecedente grave, que acá se introduce ya en el contenido. Claro, es decir, acá ya es el Estado metiéndose en el contenido de cómo se debe informar. A mí me pareció una resolución, obviamente de carácter menor, pero que presenta perspectivas muy complicadas, porque no van a hacer cosas que vienen, o sea, además de poner lugar y hora, esto no lo podés poner a tal hora, o esto no lo podés contar después. Estoy haciendo una teoría sobre un hecho, sobre una cosa que no ocurrió todavía, pero conozco cómo comienzan las cosas en Argentina. Y también conozco cómo terminan. Entonces me da la impresión de que este puede ser el principio de una situación muy complicada. Empezamos a meternos en los contenidos de los canales, porque claro, toda la teoría que el gobierno ha construido sobre los medios, de la ley de medios para acá, establece justamente el papel de los medios en la construcción de los hechos. El gobierno supone que las cosas pasan porque se cuenta que pasan. Poco menos que los medios las inventan, digamos, ¿no? Que no ocurrirían si no fuesen contadas. Es como las cosas, es como un fenómeno mágico, digamos, cosas cobraran vida por el hecho de que viene un periodista y las relata, o un canal y las transmite, o una pantalla que se divide, o lo que sea. Entonces nada, simplemente una observación respecto de lo que acaba de comenzar eventualmente en Argentina, que es la intervención del gobierno en cómo se deben mostrar las noticias, en este caso en la televisión. Listo, pasamos a otro tema. Me quedé muy impresionado con el relato que nos hizo esta mañana Hugo Alconadamón. Hugo Alconadamón es un periodista de la Nación, a quien yo conozco muy bien, es un tipo impecable. Hugo es un personaje extraordinario, un tipo que labura mucho, lo conozco muy bien, es un periodista de primerísimo nivel. Lo de Hugo viene a cuento de una serie de acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos en Argentina, que arrancaron con la aceptación de parte de la justicia de la declaración de Laura Muñoz, ¿no? Laura Muñoz era la esposa de este tal Van de Broele, y había una discusión respecto de si la causa Vudú se caía o no se caía, la causa Chicone, mejor dicho, como consecuencia de que el señor Muñoz, que había dado el primer testimonio contra Van de Broele, planteando que Van de Broele era el testaferro de Vudú,
que no podía declarar porque había sido su ex esposa y tenía intereses en el asunto. Bueno, la justicia planteó que efectivamente ese tema fue válido, y a partir de ahí el tema de la corrupción volvió a ser un tema importante en la agenda argentina. Vinieron los testimonios de los Chicone y compañía contra Vudú, que han puesto al vicepresidente en un estado de cosas muy complicado. Ayer yo veía la foto tuiteada por la señora novia del señor vicepresidente de Sudáfrica con Michelle Obama. Con Michelle Obama. Yo no sé de qué se ríen los Obama, viste, entre paréntesis, ¿no? Los Obama han estado... ¿Y los Vudú? En el sepelio del señor Mandela, en un montón de fotos e imágenes muertos de risa. Insólito. Y ayer la señora Michelle Obama se fotografió también muerta de risa en el funeral de Nelson Mandela con la señora pareja, novia, lo que sea, del vicepresidente Vudú. Además de lo de Vudú, el asunto de Milani ha cobrado también una cierta dimensión, un tema complicado. Mañana lo va a discutir el Senado, veremos si están los votos. Ocurrió lo de Campagnoli, que cayó como un balde de agua fría, digamos, porque obviamente expulsar y de ese modo un fiscal de una investigación cayó muy mal, siendo además reemplazado el fiscal por una funcionaria del Poder Ejecutivo prácticamente. Ocurre ahora lo de la jueza Sarmiento, que le saquearon las computadoras de su oficina, no los aparatos, no el hardware, sino lo que había adentro, en un episodio también muy grave. Y aparece ahora la historia, que por eso voy a Google con Adamón, donde cuenta estas relaciones raras entre los Kirchner y el señor Báez. Siendo que, por algunas circunstancias que desconocemos y que se revelará seguramente en los próximos artículos de Hugo, el señor Báez alquilaba masivamente los hoteles de los Kirchner por millones de pesos, al nivel de alquilarle, por ejemplo, 930 habitaciones de un hotel. Frente a esto, hubo una reacción del gobierno ayer, lo cual no me parece mal, por supuesto, firmada por la Secretaría General de la Presidencia. Los diarios no la publican, excepto Crónica, los diarios no publican el documento de la Presidencia, que es muy importante, porque ahí lo que el gobierno sostiene es que lo que hay que hacer es una persecución contra la Presidenta de la República y en todo caso contra el expresidente Kirchner, y que la Presidenta está cansada de tanta injuria. Lo que sostiene la teoría del documento de la Secretaría General de la Presidencia es que los datos, en este caso, salen de la propia declaración jurada de los Kirchner y que esto no tiene nada de malo. Ahora, lo que Hugo acaba de revelar es que accedió a no sé cuántos millones de datos de computadoras del señor Báez. Entonces, estamos evidentemente frente a algún tema importante acá, ¿no? Y me parece que Hugo Alconadamón es un periodista que sigue los temas y que si arrancó con estos 3 artículos, me da la impresión de que este tema va a seguir y se puede eventualmente convertir en un debate complicado. Bueno, dicho esto, voy a hacer un comentario sobre los que han dicho ayer frente a los problemas del momento los ministros de Infraestructura, Julio De Vido, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Ayer el ministro Julio De Vido, frente a los cortes de luz, dijo que bueno, que lo que pasaba era que había un problema en la distribución, no en la generación de energía, y que esto se debía no al fracaso, sino justamente al éxito de la Argentina. Mira. Bueno, claro, la gente consume más, la gente prende más la luz, la gente compra más aires acondicionados, la gente tiene un mejor nivel de vida y por lo tanto consume más energía y por lo tanto se colapsa la distribución. Y la culpa la tienen los distribuidores, que no han invertido como corresponde en un sistema que tiene las 2 puntas impecables: la generación de energía, que está fantástica según De Vido, y los consumidores, que están en el mejor de los mundos, y en el medio hay un problema con los distribuidores. Y que por lo tanto el corte de luz se debe justamente al éxito del modelo, no a su fracaso. A mí se me ocurrió comparar esto con lo que pasa con los autos, ¿no? Es cierto que en la Argentina se han vendido a un nivel de 900.000 autos por año, sí, pero no hicieron una sola autopista. No, entonces, claro, ¿qué pasa con los autos? Y no podés andar, ¿no? Entonces, si este es el diagnóstico del problema, y vamos siempre a la misma historia, ¿cuál es el diagnóstico? Porque depende del diagnóstico, uno hace una cosa o hace otra cosa diferente, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico acá es que está todo fenómeno, que la generación de energía en Argentina ha crecido no sé cuánto, y que los consumidores y el modelo son un éxito tal que lo que ocurre es que justamente nos quedamos sin luz como consecuencia del éxito.
Entonces yo frente a este tema tengo dos alternativas. O me rajo y ¿sabes qué? Y no lo explico más, y mátense, ¿entendés? Sí. O trato de explicarlo. Entonces voy a hacer un último esfuerzo por tratar de explicarlo. En la Argentina hay un problema muy grave con la infraestructura. Es cierto que la Argentina ha crecido en términos de consumo y es cierto que la gestión de la infraestructura ha sido un desastre. Un desastre de tal magnitud, que yo uso el mismo ejemplo elocuente todos los días, que no se puede hablar por el teléfono. O sea, a ver, estamos claros. Es cierto que la gente tiene mucho más teléfonos, como tiene mucho más aires acondicionados y tiene mucho más autos. Pero la Argentina no hizo nada para que eso funcione. Y claro, ¿qué hace falta para que eso funcione? ¿Saben lo que hace falta para que eso funcione? Inversión. ¿Cuánta inversión? Mucha inversión. Y estamos en un país donde a gatas YPF consigue 500 miserables millones de dólares. Yo aún así le haría un monumento, como dije hoy, al señor Galucho, en lugar del de Colón, ahí en el Plaza de Mayo, en la Plaza Colón. Porque el tipo hace las cosas como la gente. Pero la inversión necesaria no está. ¿Y sabe por qué no está la inversión necesaria? Porque esto es un desmanejo económico. Entonces, en este contexto, tenemos obviamente como consecuencia del estado de cosas que se emite guita lo pago y todo esto que ya conocemos, que la gente compra teléfonos, la gente compra autos y la gente compra aire acondicionado. Ahora después no funciona nada todo eso. El teléfono no funciona, el auto no puedes andar y la electricidad no te llega. ¿Y por qué? Porque la gestión de la infraestructura fue un desastre. Y fue un desastre básicamente por el nivel de controles que se han aplicado. Y a este nivel de controles y a este nivel de corrupción es inviable que alguien ponga un sope en términos normales. Algunos sectores ponen guita bajo los formatos que hoy contó Willy, que son formatos todos estrafalarios. Ninguno subsidio, normal. Con subsidio. Para terminar comprándole la energía al Uruguay. Dentro de tiempo no vamos a pedir al Uruguay que ponga antenas telefónicas. En la Argentina va a pagar por teléfono. El presidente Mujica por ahí también está embuchado de antenas, como está embuchado de dólares y embuchado de kilowatts. Entonces, la explicación del ministro de Vido respecto de que esto se debe no al fracaso, sino al éxito del modelo, señores, es un insulto. Por lo menos a mi inteligencia personal. Y la verdad es que no tengo muchas ganas de que me insulten. Porque le comunicamos al ministro de Vido que las personas en Argentina piensan, ¿no es cierto? Y la gente se da cuenta de lo que pasa. Entonces, el tipo que esta mañana no tiene luz desde hace 3 días y no se puede bañar para ir a laburar por el hecho de que hace calor, te puedo tomar que una circunstancia determinada, un pico, un inconveniente, que se cayó una torre, que un día hizo 49 grados, te lo puedo aceptar, digamos. Ahora, esto ya es estructural. Entonces, como el fenómeno es estructural, los teléfonos no andan de modo estructural, las rutas no funcionan de modo estructural, y la luz no anda de modo estructural, es que algo le pasa a la estructura, a la infraestructura, en Argentina, ¿o no? ¿Y sí? La otra explicación es aún más extraordinaria. Y me refiero a lo del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dicho ayer, cuando explicó que los precios de la leche producen el aumento del precio del peluquero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, también tengo ante esto la misma reacción, digamos, ¿no es cierto? Es decir, me caliento y me voy a mi casa y no laburo, me dedico a otra cosa, o trato de dar un punto de vista que lo voy a intentar nuevamente. Yo usé se me ocurrió esta figura, como yo alguna vez he leído mucho, ahora tengo menos tiempo, me acordé de Aristóteles, ¿no? Aristóteles escribió la teoría del primer motor, el motor móvil. La teoría decía que todo motor es movido por otro motor, y ese motor es movido ¿por qué? Por otro motor. Y ese motor es movido por otro hasta que llegas a un último motor que es inmóvil. Digamos, la causa de todas las cosas. El orden de la naturaleza es ese primer motor que mueve el resto de los motores. Después se interpretó, los teólogos interpretaron que esto era Dios, obviamente, la explicación de la existencia de Dios era justamente la tesis del primer motor de Aristóteles. Muy bien. Entonces, claro, si aplicamos este criterio a la barbaridad que dijo ayer este pobre hombre, la solución de la inflación sería muy fácil de resolver, porque vos tenés que buscar acá el primer motor. O sea, si aumenta el peluquero porque aumenta la leche, nos tenemos que preguntar por qué aumenta la leche. Y qué sé yo, ponerle porque aumentó la vacuna de la vaca, ¿entendés? Y entonces, ¿por qué aumentó? Y bueno, entonces encontrás un tipo, encontrás el primer motor, encontrás a la causa de todos los males, que es el primero que aumentó. Porque si aplicamos el criterio de que el peluquero aumenta porque aumentó la leche,
La leche habrá aumentado porque aumentó otra cosa. Entonces hay un primero que aumentó. Entonces yo le propongo al equipo económico que deje de perder el tiempo con todo este lío y busque a ese tipo que agarre el cogote, ¿no es cierto? Entonces ahí resolveríamos la inflación. Entonces, yo le pido lo mismo que le pido al ministro de Video, se lo pido al ministro Capitanich, que no nos insulten con los argumentos. Porque el argumento, la explicación que dio ayer el jefe es un argumento insultante. Es obvio que aumenta el peluquero porque le aumenta la leche, ¿no es cierto? Y otras cosas. Y así sucesivamente. No va a ser cosa que, en este caso, como hoy me decía Winnie Privado, este primer motor aristotélico de nuestro filósofo Capitanich sea el propio Estado, ¿no es cierto? Que ha resuelto emitir plata de una manera extraordinaria y desconocer sus consecuencias. Porque hay muchas teorías respecto de por qué razón un país tiene un nivel alto de inflación, y puede ser que no haya una explicación, sino varias, y que muchas teorías confluyan acá, ¿no es cierto? Pero esta teoría aristotélica de la inflación, yo cuando lo escuchaba decía, este hombre estará dándose cuenta de lo que está diciendo, se lo creerá, dirá, bueno, yo no digo esto porque la verdad que en este país hablado, viste que todo es hablado, o sea, hablamos de la luz, hablamos de la inflación, hablamos de la inseguridad, hablamos del narcotráfico, hablamos de todo, pero no arreglamos nada, ¿no es cierto? ¿Y por qué somos un país hablado? Porque el problema está en los medios. Y vuelvo al principio del comentario. Lo que finalmente le preocupa al gobierno es lo que se dice, no lo que se hace, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a empezar obligando a los canales a poner un cartelito que diga dónde ocurrió cada hecho, a qué hora y qué día, y vamos a terminar imponiendo un dato de inflación por la televisión. Ahora, en cualquier caso, y por último, con esto cierro, estos dos inconvenientes, el de la inflación y el de la energía, así no tienen arreglo. Entonces, muchachos, vayan buscando explicaciones un poco más sofisticadas que el éxito del modelo para explicar la falta de luz y la teoría del primer motor para explicar la inflación. Vayan pensando alguna idea un poco más original. Marcelo Longobardi está en Mitre.